Juan José Salazar del Mercadero, soy editor en Editorial Amaquemecan. También soy profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también imparto un curso en la maestría en producción editorial de la UNAM. Un editor es la persona que se encarga, en principio, de encabezar, conducir todo el proceso editorial desde que el libro es adquirido por la editorial, ya sea a través de un dictamen editorial positivo o a través de la compra de derechos en el mercado internacional. Desde el momento en que lo adquiere, su olfato editorial le dice que el libro vale la pena publicarlo, hasta el momento en que llega a las librerías y al público lector para el cual está pensado ese libro. Yo era amigo de la fundadora de Editorial Amaquemecan hace ya muchos años y justo como no teníamos nada que hacer en las vacaciones, entonces decidió contratarnos para hacer el inventario de la editorial a mí y a sus hijos. Y pues desde entonces me interesó el mundo del libro. En todos estos años pues he pasado por los diferentes espacios, los diferentes departamentos de una editorial, desde la mensajería, la administración, la parte de comercialización, la parte de producción, que es muy apasionante también, hasta finalmente la edición como tal, ¿no? Lo elijo a partir de lo que muchos llamamos olfato editorial. ¿Y cómo se construye? ¿De qué depende ese olfato editorial? Creo que tiene que ver con el conocimiento del mercado y del conocimiento del catálogo y de la propuesta editorial que uno tiene, ¿no? Uno ve un libro en el mercado internacional y a partir de que lo ve sabe si, punto uno, entra en nuestro catálogo, es decir, su inclusión en el catálogo le da coherencia a ese catálogo que hemos construido en el tiempo. Punto dos, si el mercado al cual me dirijo, particularmente, por ejemplo, muchos editores trabajamos para el mercado institucional, es decir, ventas institucionales, bibliotecas públicas, programa nacional de lectura, si ese libro responde a las características de este mercado institucional y sobre todo si financieramente es posible comprarlo y producirlo. Generalmente nosotros compramos muchos libros en el mercado internacional, particularmente Europa, Francia por ejemplo. Son libros de tapa dura, libros que producirlos en México resulta caro, porque además la producción resulta cara, el precio de venta al público se incrementa y puede uno estar fuera del mercado precisamente por un precio de venta al público alto. Entonces son todos estos elementos que inciden en publicar un libro o no. Y otra cosa está, otra cuestión, por ejemplo, en la línea editorial. Yo no compraría un libro de licencia para mi catálogo, porque mi catálogo no está construido con base en libros de licencia, ¿no? Sí compraría, por ejemplo, un libro de los hermanos Grimm, porque, bueno, finalmente son libros clásicos de la literatura infantil que no estaban pensados en principio para un público infantil, pero que fueron son libros adquiridos, digamos, por la literatura infantil. Amaquemecan surge en 1982 como una empresa paramunicipal y a lo largo de todos estos años ha tenido diferentes momentos. En 89 cambió de Editorial Amaquemecan SADCB a Celta Amaquemecan y en 2009 Celta Amaquemecan cerró como tal y yo continúo de alguna manera con el proyecto editorial, con la misma línea editorial pero sin la razón social, es decir, Celta Amaquemecan hace desaparecer en 2009 y estoy editando yo como persona física, pero el Indautor, que es la autoridad en cuestiones legales relacionadas con la industria editorial, me autoriza a utilizar el nombre Amaquemecan como sello editorial, ¿no? Y bueno, seguimos editando libros para niños y jóvenes, con un particular énfasis en los autores mexicanos que escriben para niños y jóvenes y sobre todo los autores que inician la literatura infantil y juvenil en México en los 80s, gente como Gilberto Rendón Ortiz, como
Isabel Suárez de la Prida, que falleció hace ya algunos años, y autores como Michael Ende, como Rudyard Kipling, ¿no? Digamos, en la parte internacional. De ninguna manera nos circunscribimos específicamente a editar esos autores, no consideramos que son los autores que inician con la edición de la LIG y que todavía tienen cosas que decir frente a una nueva generación de autores como Mónica Broso, como los hermanos Malpica. Nos dimos cuenta que había un gran conjunto de gente que no tenía acceso a la lectura, por lo menos no a la lectura estética, ¿no? Porque los ciegos desde siempre han tenido acceso a libros en braille, pero libros formativos, digamos, libros de texto. El Comité Internacional Pro Ciegos tiene una biblioteca muy grande de libros de texto, libros técnicos, libros científicos, pero los niños estaban sin lectura. Entonces nosotros decidimos ofrecer una colección de libros en braille, pero además con una particularidad que esa particularidad nos distingue todavía hoy de algunas editoriales o de algunos proyectos o propuestas de libros para ciegos construidos o producidos en braille, que tiene que ver con las imágenes visuales. Nos dimos cuenta que hay dos tipos de lector, o dos tipos de ciego más bien. El ciego adquirido, es ciego porque tuvo oncocercosis por algún accidente o por alguna cuestión, y el ciego congénito, que son los ciegos de nacimiento. El ciego adquirido suele tener una memoria visual fresca, es decir, sabe que es rojo, que es azul, conoce colores, tiene una memoria visual que le permite reconocer la cromática, pero el ciego congénito no. Entonces, justo para evitar estos obstáculos en la lectura, decidimos que los cuentos, las obras que se integren a esta colección no debían tener imágenes visuales como apoyo narrativo, es decir, no hay distancias, no hay formas, no hay colores, ¿no? Y sin embargo sí hay una gran referencia a los sentidos alternativos a la vista, como el olfato, el oído, el tacto mismo que se desarrolla, se potencia en los ciegos, ¿no? Y esa es como la propuesta de Amaquemecan, atender ese tipo de lectores. En un primer momento la colección solamente producíamos el libro en braille, pero desde hace unos 4 o 5 años, en conjunto con Discapacitados Visuales, que es una asociación civil que se dedica a la rehabilitación de ciegos y a la producción de libros en braille, decidimos hacer un libro que en un mismo soporte pudiéramos imprimir el offset, es decir, lo que leemos los normovisuales en tinta, y el texto en braille para ciegos. Entonces, en un mismo libro podemos encontrar el libro impreso en offset para normovisuales, con además un macrotipo, es decir, los libros de nuestra colección pueden ser leídos por débiles visuales, y encima de esa impresión cae la impresión en braille, ¿no? Y además es un sistema interpunto, lo que significa que está impreso por el frente, pero también por la vuelta en lo que respecta al texto en braille. ¿Y cómo ha sido el trato con la gente? ¿Cómo han recibido la propuesta? Bien, hay una especie de círculo vicioso, porque somos quizás la única editorial comercial que editamos libros en braille. Hago el énfasis en comercial porque hay una gran cantidad de instituciones IAPs que están dedicadas a la atención a los ciegos, pero del lado de la iniciativa privada somos quizás los únicos que ofrecemos libros para ciegos. Tren Murciélago, ese fue un libro que se publicó, la primera edición se publicó en 1991 en una colección que se llama Barril Sin Fondo. La primera edición fue coeditada con el Conaculta. Tiramos 10,000 ejemplares de ese libro y en ese entonces costaba 15 pesos el ejemplar. Entonces, ¿cómo llegó a mí? Bueno, en principio porque Gilberto Rendón es un autor de la casa.
ese libro estaba incluido ese cuento estaba incluido en un libro que se llama Cuentos para dormir, soñar y despertar. Y creíamos que era un libro que valía la pena, era un cuento, perdón, que valía la pena editarlo solo, y además en un formato que hoy conocemos como libro álbum, que en esa época le llamábamos el libro ilustrado, y creíamos que valía la pena que estuviera ilustrado. Y además está ilustrado por Marta Vilés, y el trazo de los dibujos está hecho por Trino. Y sí, hoy en día lo sigue buscando la gente. Es un libro que tiene más de 100,000 ejemplares vendidos a lo largo de 20-30 años. Los primeros 10,000 ejemplares que se hicieron para Conaculta, las subsecuentes reimpresiones en el catálogo, fue seleccionado para integrarse a las bibliotecas de aula y escolares con 79,000 ejemplares. Entonces, bueno, sí tiene ya su historia. Pero justo esa es una de las cosas que más nos ha costado hacer entender, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante leer? ¿No? Gabriel Said se hace la misma pregunta. Curiosamente, una de las temáticas que más se venden en el mercado editorial mexicano es la autoayuda, todos los libros de autoayuda. Y en ninguno de ellos dice lea porque leer es importante para su vida, o lea porque leer lo va a hacer más eficaz en el mercado laboral. Es una gran pregunta, pero yo creo que uno tiene que leer para ser un mejor ser humano, en principio. Y por la otra, en términos ya más pedagógicos, pues está claro que los niños que leen, que tienen el acercamiento a la cultura escrita, tienen mejores rendimientos escolares. Y lo ha demostrado Elisa Bonilla en un estudio que hizo junto con Fernando Reimers, ¿no? Y cómo con la llegada de bibliotecas de aula, con el acceso que tuvieron niños de escuelas públicas a los libros, este acceso, que evidentemente propició la lectura de los libros, se refleja en el rendimiento escolar, ¿no? Particularmente en el desempeño de estos niños en programas de evaluación como PISA. Entonces sí creemos que es importante que los niños lean, porque les da mejores herramientas para la vida. La encuesta nacional de lectura, por ejemplo, muestra que hay una correlación muy alta entre, por un lado, índices de lectura y por el otro, escolaridad. Es decir, a mayor escolaridad, mayor número de libros leídos, pero no solamente se incrementan los libros vendidos, sino que el abanico temático se abre muchísimo. Gente que tiene licenciatura o que tiene un posgrado lee más cosas, no solamente las que están vinculadas con su tema o con su área de investigación, sino lee novela, lee cuento, lee poesía, ¿no? Entonces, pues esa correlación nos indica que leer también ayuda al mejoramiento del desempeño escolar. Surgió justamente de la gran pregunta que nos hacemos todos los editores y buena parte de la gente que trabajamos en la industria o en la cadena del libro, ¿no? Desde los autores hasta los editores. Y la pregunta era, ¿por qué no se lee en México? Yo tenía información, algunos elementos de todas las publicaciones que se hacen en México, lo que algunos llamamos el más sepia, es decir, todos los sensacionales, las cosas que hacía Novaro en algún momento, las cosas que hizo Novedades Editores, el libro vaquero, el semanal. Y hace algunos años, fue en marzo del 2001, Carlos Paul, un reportero de La Jornada, publicó un artículo muy interesante que le ponía nombre y cantidad a este fenómeno, ¿no? Y el asunto era que no se sabía exactamente, creo que hoy todavía no se sabe bien a bien cuántos ejemplares tiran estas publicaciones, pero recuerdo que, por ejemplo, el libro vaquero estaba tirando 500,000 ejemplares a la semana. TV y Novelas, lo reportaba Carlos Paul en ese reportaje, en ese momento estaba tirando 2.750.000 ejemplares, que además eran leídos por 2 o 3 personas, es decir,
tu mamá compra TV y novelas, lo lleva a la casa, pero lo lees tú, lo lee tu hermana, ¿no? Es decir, el tiraje se potencia en la medida en que lo lee más gente. Entonces, si tiraba 2.750.000 ejemplares, estamos hablando de que era leído por más de 7,5 millones de personas, o sea que es un mundo, ¿no? Todos los editores quisiéramos tener los tirajes de esas cantidades. Entonces, yo tenía la sensación de que se estaba leyendo muchísimo en México. ¿No? Y entonces me dediqué a investigar qué era lo que se estaba produciendo, qué era lo que se estaba leyendo en México, y entonces encuentro que la lectura en México es un problema multifactorial. Por un lado, tenemos muy pocas librerías. El Conaculta, en el Atlas de Infraestructura Cultural de México del 2010, hablaba de 1.100 librerías en todo el país. En la última edición hablan de un crecimiento significativo y hablan de más de 1.500 librerías, pero en realidad lo que hicieron fue modificar el concepto de librería. El CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro para América Latina y el Caribe, decía que una librería es aquel espacio o establecimiento comercial cuyos ingresos por la venta de libros significaban el 80% para ser considerado una librería. Y lo que hace Conaculta es, dice, bueno, si bien esta es la definición del CERLAL en torno a una librería, creemos que es una definición que se puede ampliar. Y entonces consideran como librería a las tiendas departamentales que tienen un departamento que vende libros, pero que de ninguna manera es librería. Y entonces por eso es que se habla de un incremento, pero en realidad estamos hablando de que hoy en día debe haber menos de 500 librerías en México, ¿no? O sea, según datos de la Asociación de Libreros de México y datos que uno como editor maneja. Entonces, por un lado, ese es el problema. Hay muy pocas librerías que además están saturadas. Hay una sobreoferta de libros tremenda en México. Y la sobreoferta se construye con los libros que está editando la industria editorial mexicana y los libros que están importando las distribuidoras, particularmente de España. Hay un cálculo que dice que 7 de cada 10 libros que se venden en México son producidos en España o editados por alguna filial española con presencia en México. Y bueno, eso lo que hace es llenar los canales, los pocos canales de venta que hay en México, ¿no? Con esta sobreoferta, que se acompaña con otro fenómeno que algunos le hemos llamado la bestsellerización, es decir, la producción de libros de alta rotación que ya están prevendidos, digamos, ¿no? Que responden a una saga, por ejemplo Harry Potter, por ejemplo Crepúsculo, ¿no? Y son libros prevendidos porque están dirigidos a un público que no es lo que algunos autores llaman el lector ocasional, es decir, el lector que no tiene un cúmulo de experiencias lectoras previas que le permitan tener una cartografía de la industria editorial, una cartografía más bien de la oferta editorial que le ayude a elegir un libro con base en criterios literarios, ¿no? La elección del lector ocasional, como dice Fernando Escalante, es con base en todo un aparato de mercadotecnia que hay detrás de estos libros. Algunos los llaman incluso para literatura, ¿no? Libros disfrazados de literatura, pero que en realidad responden a una lógica de mercado. Entonces, la bestsellerización que provoca la sobreoferta editorial, ¿no? Se refleja precisamente en una gran cantidad de oferta de libros en las librerías, que además no están más de 2 o 3 meses ahí. Es decir, hay tal necesidad de estar ofertando libros para no perder la participación de mercado, que constantemente hay novedades en la industria editorial que llenan estos espacios en las librerías, y las editoriales independientes perdemos presencia en el mercado precisamente porque al no tener esa capacidad económica de estar generando 5 o 10 novedades al mes para seguir teniendo presencia, entonces se quedan rezagados nuestros libros porque, por ejemplo, en mi caso hago 3, 5 libros al año. No tengo esa capacidad de estar ofreciendo o sacando tantas novedades al año, y a las librerías lo que les interesa hoy en día son estos libros prevendidos que le ofrecen alta rotación y por lo tanto ventas constantes.
La diferencia entre el libro bestseller y el libro de fondo, que hacemos muchas editoriales independientes, es que la vida comercial es mucho más larga, la del libro de fondo. Pero en la medida en que es una vida comercial más larga, tiene altibajos. Es decir, de pronto puede haber crestas en la demanda y de pronto puede haber valles, pero se sostiene a lo largo del tiempo. En el caso del bestseller, la cresta de demanda es muy alta, pero también la caída es vertiginosa. Pocas veces tiene crestas, más bien tiene una sola cresta, pero pocas veces tiene valles que impulsan la cresta de demanda. Cuando uno logra colocar un libro en bibliotecas de aula o en las condiciones de del Conaculta o en los libros que adquiere la Dirección General de Bibliotecas, pues esa es una de las cosas que más gustan. No por el hecho de vender, yo creo que es como constatar que valió la pena apostar por un libro en particular, ¿no? Si consideramos que la venta es un indicador de la calidad del libro. Entonces uno cuando adquiere un libro en el mercado internacional o cuando dictamina positivamente es para que el libro llegue a la mayor cantidad de manos posibles, para que el libro se venda, porque está apostando por él, porque ese olfato editorial le dice que ese libro vale la pena, que vale la pena el riesgo financiero. Y uno lo constata precisamente cuando el libro es seleccionado para estos programas o el libro es vendido o cuando en una feria del libro el libro tiene muy buena demanda. En la UNAM, por ejemplo, la materia en la que soy ayudante de profesor, porque yo no soy el titular, está enfocada a crear periodistas. Es la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la especialidad en periodismo. Y hay solamente 3 materias que tienen que ver con la industria editorial. Una es planeación y organización de empresas editoriales, que es en la que yo estoy. La otra es taller de corrección de originales y la tercera es taller de diseño editorial. Entonces, claro, son chicos que están muy deseosos de incursionar en el medio periodístico, de publicar en La Jornada, de hacer periodismo de investigación, de desenmascarar a los corruptos de este país. Entonces, cuando uno llega y les comienza a hablar del libro, lo que es un editor, hay 2 posibilidades: o se interesan por él y lo ven como algo atractivo, o como nos pasó en un semestre de hace algunos años, una chica descubrió que en realidad ella había ingresado a la licenciatura en comunicación queriendo ser editora, pero que no sabía qué era. Sabía que quería hacer libros, pero no sabía quién lo hacía. Y cuando descubrió que justo quien lo hace es un editor y conoció todo el proceso editorial, pues quedó muy, muy interesada en él. Descubrió que no quería ser periodista, sino que quería ser editora, y pues está trabajando ya en la industria, y un par de gentes más que también están ya vinculadas con la industria gracias al acercamiento que tuvieron a los libros a partir de esta materia. Es muy curioso. En todos estos años he conocido a mucha gente que está en la industria del libro y que tiene años. Es decir, hay gente que entra a la industria editorial a trabajar y muere en la industria editorial. Conozco gente que tiene 50, 60 años en la industria y que sigue ahí. Y mucha gente que está en la industria está algunos años en una editorial, después se va a otra editorial. Hay una gran rotación, tanto en vendedores como en gerentes, incluso en editores. Hay una gran rotación de personal en la industria editorial. Entonces somos la misma gente, pero en diferentes casas editoriales. No sabría decirte en qué consiste, pero yo no sabría hacer otra cosa. Fuera de los libros no me ubico, no me concibo fuera de la industria editorial. A pesar de que uno sufre, uno se queja de que no se vende, cuando uno ve los estados de cuenta y ves que no
vaya, que el trabajo y toda la inversión de horas no se refleja en el estado de cuenta y que vas a la bodega y bueno, más bien, después de que revisas esos estados de cuenta, te preguntas dónde está el dinero, vas a la bodega y está allí. Ves todas las consignaciones que tienes vigentes y pues los libros están distribuidos, ¿no? Eso es un poco angustiante, la parte económica, pero yo creo que no hay mejor satisfacción que editar un libro, verlo impreso, ¿no? A pesar de todos estos años me sigue dando escalofrío cuando estoy a pie de máquina, cuando mi libro está a punto de imprimirse, estoy ahí para dar el visto bueno, empieza a moverse la máquina, empieza a correr el tiro, es una sensación que todavía hoy me provoca mucho escalofrío, ¿no? Y es algo que francamente no cambia.